¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad ampliada. Seguramente lo que otros hoy no te van a contar, lo que otros hoy no te van a mostrar, aquí enseguidita te lo vamos a contar. Obviamente todo sobre el escándalo, un nuevo escándalo ético. En un breve momento, ya lo vamos a analizar, que envuelve nuevamente al gobierno de Cambiemos, que llegó con la bandera muy alta de la transparencia. Lo que la revista Noticias promete para este fin de semana en torno a Nicolás Duhovne. Evadió, blanqueó y es ministro de Economía. El hombre que tiene bajo su área a la AFIP. El hombre que tiene bajo su área el control del cobro de impuestos. Un nuevo escándalo ético, también penal, que envuelve otra vez al gobierno de Cambiemos. Cuando venimos del escándalo del ministro Caputo y la offshore no declarada, del secretario de Finanzas, con todo lo que eso significa, de las declaraciones del ministro Aranguren, que dijo que tiene su dinero en el exterior, que no lo piensa traer hasta que se recupere la confianza en la Argentina. El propio ministro de Economía, Nicolás Duhovne, que tiene todos sus ahorros en el exterior y que pasó un papelón cuando fue a España y le preguntaron los periodistas: ministro, usted es el ministro de Economía de la Argentina, ¿pide inversiones? ¿Y cómo justifica que tiene su dinero en el exterior? No pudo responder nada. No nos olvidemos del subsecretario general de la Presidencia y su famosa cuenta en Andorra. Ahí sí, para los buscadores de cuentas, ahí había una cuenta en Andorra del subsecretario general de la Presidencia, no declarada, sospechosa, por la que tuvo que renunciar. Y hoy, ¿quién lo investiga? Para los seguidores de la ruta del dinero, bueno, hoy llamativamente los portales informativos, muy pocos, casi ninguno, se hizo eco de esta información que revela la tapa de Noticias, que éticamente realmente es muy cuestionable. El ministro de Economía no respondió. Hoy hubo una conferencia de prensa, solo respondió 3 preguntas, se levantó y se fue. En alguna radio le hicieron un reportaje esta mañana, nada le preguntaron sobre el tema. La doble vara en la República Argentina. Cuestionamientos para algunos, piden cárcel. Cuando hay empresarios que quieren frente a la AFIP pagar, pero hay persecución. Pero para estos casos que acabo de nombrar, que son representantes nada más ni nada menos que de un gobierno que levantó, reitero, fue este mismo gobierno el que puso la vara muy alta sobre estos distintos temas, porque dijeron: venimos a ser transparentes, venimos a ser diferentes, venimos y somos la nueva política. Y están realmente todos los días teniendo que explicar, cuando no explican nada, como hoy, sobre esta situación del ministro Nicolás Duhovne. Pero vamos ya a lo que es la tapa de la revista Noticias y la excelente investigación de los colegas de la revista Noticias. Aquí está, investigación exclusiva. Nicolás Duhovne, titular de Hacienda, evadió, blanqueó y es ministro. El máximo responsable de la lucha contra la evasión se acogió a la amnistía fiscal. Por el monto de que se trata, podría haber terminado preso. Se dice víctima de una banda que vende información confidencial. Guía para funcionarios pro. Cómo cuidar su dinero sin caer en conflictos de intereses. Realmente un nuevo escándalo que golpea al gobierno de Cambiemos, con todos los ejemplos que le he presentado. Un presidente de la nación que
se sorprende y dice que cierto fallo lo volvió loco, que los enloqueció, pero cuando ocurren estos hechos, nada dice. Cuando los que tienen que dar el ejemplo no lo han dado. Y no nos olvidemos de algunos funcionarios o de hermanos que han blanqueado sumas multimillonarias, no explicando el fondo, el origen de esos fondos, ¿no? Esta mañana estuvimos dialogando con uno de los periodistas que formuló esta investigación, Alejandro Rebosio, en Mañana Silvestre en Radio 10, y esto nos decía. Nicolás Duhovne, antes de asumir como ministro de Hacienda, primero evadió, después ingresó al blanqueo. La polémica queda porque, digamos que él antes de ser funcionario sí había cometido evasión. Tenemos que habría blanqueado una sociedad llamada Florentine Global en el exterior, que cuando él asumió como ministro y presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, está evaluada en 20 millones de pesos. Podría haber caído en el caso de evasión simple, que se pena. Evasión simple es para aquellos que evadieron más de 1,5 millones de pesos. Porque claro, de esos 20 millones es lo que tiene, pero no todo es lo que tiene que pagar impuestos. La evasión simple sería evadir 1,5 millones de pesos de impuestos sobre un patrimonio determinado, que está penado con penas de prisión de entre 2 años y 6 años. Y en el caso de la evasión agravada, ahora por la nueva reforma tributaria, es para aquellos que evadieron más de 15 millones de pesos, y ahí la pena es de entre 3 años y 6 meses de prisión, o sea, ya prisión efectiva, y hasta 9 años. El ministro, cuando ustedes lo consultaron, ¿qué dijo? Como ministro de Hacienda de la Nación he cumplido con todas mis obligaciones. Claro. No se quiso referir a lo que había pasado. Como ciudadano no se quiso manifestar como ciudadano. Él no desmiente la noticia, él no dice no es verdad. No, al contrario, implícitamente la está confirmando al decir eso, ¿no? Claro. Bueno, esto era Alejandro Rebosio, reiteramos, Revista Noticias, que esta noche va a estar en los kioscos y que presenta en tapa una investigación de los colegas Alejandro Rebosio y Rodi Recar. Evadió, blanqueó y es ministro. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag evasión y blanqueo. Es un tema que estamos y que ahora enseguida Darío Villarruel va a complementar. Se lo consultábamos, no hubo respuesta por parte de... Raro, ¿no? En un gobierno que adjetiva todo el tiempo, en un gobierno que presiona a la justicia, en un gobierno que pide ejemplaridades, que pide cárcel, que pide incluso sanciones ejemplares, pero cuando le ocurren, cuando le salpican en sus propias narices, nada dice. No hubo hoy respuestas, no hubo definiciones. Hubo hoy más que nunca una cerrazón informativa. Hoy a los seguidores, a los que husmean sobre las rutas de dineros, a los que buscan cuentas en el exterior, bóvedas, este tema parece que no les interesó. Nuestro colega y director de la revista Noticias, Edi Zunino, también se refirió a los pedidos de entrevista y negativas que tuvieron por parte del ministro de Economía. Señor ministro Nico Duhovne, me informan que un colega de Perfil Diario, Perfil Com, fue sacado de la lista de preguntas en la conferencia de prensa de hoy por la tapa de Noticias Revista. Gran disparate, medios distintos. Vuelvo a solicitar la entrevista. Gracias. Queremos preguntar, con el hashtag que en algún momento popularizó el periodista Jorge Lanata. ¿Se acuerda? Con el hashtag, cuando hicieron ese programa, Queremos Preguntar, Edi Zunino hoy pone el hashtag Queremos Preguntar. Dice, me informan del despacho del ministro Nico Duhovne que nadie fue discriminado en la conferencia de prensa y aclaran que no habrá entrevista con Noticias Revista para preservar el secreto fiscal como marca la ley. Ampliaremos. Y el tercer tuit de Edi Zunino, el director de Revista Noticias, me informan del despacho del ministro Nico Duhovne que el cronista de Perfil Com, Perfil Diario, llegó tarde, 5 minutos, y que soy un mentiroso. Ampliaremos con la mayor puntualidad posible.
Después se produce un diálogo de Edi Zunino, director de la revista Noticias, con un representante de la oficina de prensa del Ministerio de Economía. Y dice: eso que tuiteás es mentira, Edi. El periodista llegó tarde. Le responde Edi Zunino. A ver, empezamos, vamos de nuevo con la primera pregunta. El diálogo que comienza: me informan que llegó primero, le responde Edi Zunino. No fue así. En las conferencias de prensa se defiende siempre la pluralidad, responde Edi Zunino. Hagamos algo, que el ministro nos dé una entrevista y todo aclarado. Responden de la oficina del ministro: el ministro está sujeto al secreto fiscal, no puede responder esas preguntas, así lo marca la ley. Buenísimo haberse acogido a la ley, le responde Edi Zunino, porque haber evadido, quien blanquea, negreó, no sería precisamente acogerse a la ley. Como quieras, pero Duhovne no prohibió ninguna pregunta, le responden desde el Ministerio de Economía. Quiero decir que esta mañana muy temprano, cuando hacemos Mañana Silvestre en Radio 10, que comenzamos con este tema, que hablamos con Alejandro Rebosio, ahora hablamos con el senador Pino Solanas, con Agustín Rossi, ahora vamos a escuchar, enviamos, porque hoy a la mañana, 9:30, el ministro tenía que dar una conferencia de prensa, lo mandamos al cronista de Mañana Silvestre, a nuestro colega Claudio Cardoso, fue al Ministerio de Economía, se inscribió, pero no le permitieron preguntar. No es la primera vez que en alguna conferencia de prensa de algún funcionario no permiten preguntar a alguno de los cronistas de Radio 10 o de C5N. Según tengo entendido, el ministro respondió 3 preguntas sobre inflación, se levantó y se fue. Evidentemente no quería, como le explicó y como bien dice Edi Zunino, responder sobre lo que Noticias está denunciando. Vamos justamente a lo que decía Pino Solanas esta mañana sobre este escándalo que envuelve al ministro de Economía. Estamos gobernados por un equipo, como ellos dicen, que viene estafando las expectativas y del conjunto de los trabajadores. Cuando se llevan la plata afuera y cuando encima la ocultan, lo que están haciendo es llevarse trabajo argentino afuera. En todos los países del mundo, la evasión está penada. Y cuando estos casos de evasión inclusive están justificados o relativizados por el presidente de la Nación, que también ya se declaró varias veces el entramado de empresas offshore que tiene afuera, bueno, estamos en problemas muy graves. Ellos trabajan para sus empresas. Debería presentar la renuncia a Caputo, debería presentar la renuncia a Aranguren, debería presentar la renuncia a Duhovne. Bueno, esto es lo que decía esta mañana el senador nacional Fernando Pino Solanas, y el titular del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, adelantó que pedirán por este tema la interpelación al ministro de Economía, esta mañana en Radio 10. La verdad que no salimos del escándalo Caputo con las offshore, del secretario de Finanzas con offshore, cuando hoy nos enteramos por la tapa de las revistas Noticias que el ministro Duhovne blanqueó dinero, antes había sido evasor por una suma aparentemente superior a los 20 millones de pesos y hoy es ministro de Economía de la Nación. Bueno, es un escándalo más en materia de ética pública y en el mundo económico de este gobierno, ¿no? La pregunta es ¿desde qué lugar estos señores pueden llegar a recaudar impuestos, pueden llegar a lograr inversiones en la Argentina cuando ellos en su vida personal hacen exactamente lo contrario? Son especialistas en no pagar impuestos y son especialistas en llevarse sus ahorros al exterior, como en el caso de Duhovne está claramente comprobado. En cualquier país del mundo, el ministro Duhovne y el ministro Caputo no tendrían que seguir en sus cargos. Claro. Esto es claramente así. Este es el único presidente del mundo
que justifica los paraísos fiscales. Así que seguramente que le vamos a pedir la interpelación del ministro. Ahora el ministro vendrá, el oficialismo nos acompañará en ese pedido de interpelación y estarán dispuestos a dar la cara. Bueno, las primeras repercusiones, obviamente, reiteramos, Duhovne no habló del tema hoy, lo entrevistaron esta mañana en forma temprana, no le preguntaron, periodistas que habitualmente están muy preocupados por cuentas o descubrir cuentas en el exterior, nada le preguntaron sobre esto. Y bien decía Darío, nuestro colega Alejandro Rebocio, sobre... las penalidades, porque acá muchos lo intentan justificar a Duhovne diciendo, bueno, pero él blanqueó, de acuerdo a una ley, antes de asumir como ministro. Pero resulta que él blanquea cuando era asesor del Senado de la Nación, del senador nacional del radicalismo, Luis Naidenov. Hay que revisar ese momento del blanqueo. Hay que decir que el blanqueo es para evasores. Es para la gente que tenía la plata afuera y no la había blanqueado. Se dijo, se discutió, obviamente tiene éticamente un valor flojo en cuanto a lo que hay que hacer, pero el fin es recaudar y vale todo. Si no fuese ministro, está en la lista de uno más, que lo hizo, con muchos argentinos que lo hicieron. No trascendería su nombre, pero es el ministro de Economía. Lo que está claro es que en este gobierno, yo no sé si son ricos que gobiernan para ricos, eso parece, pero son todos ricos. Y la verdad que todos tenían plata afuera. Algunos la blanquearon, otros no las traen, pero lo bueno, porque hasta ahora no hay ninguna denuncia penal, pero sabemos que el lunes a primera hora se va a presentar una, que un juez levante el secreto fiscal, analice los números de Duhovne, diga si hay o no para investigar la posible comisión de un delito, porque la evasión sí es delito. Hay evasión simple y hay evasión agravada. Las penalidades son distintas de acuerdo al monto evadido. Está claro que Duhovne, siendo asesor, tenía dinero afuera no declarado. Ahora él declaró 97 millones en su declaración jurada cuando asumió. ¿Estaban los 20 millones ahí? No lo sabemos. Sí que estaban. Estaban. Esa es la gran diferencia entre Duhovne y Caputo. Duhovne declaró la offshore que tenía, donde están estos 20 millones, en la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Caputo nunca declaró tener una offshore. Duhovne declaró los 97 millones, declaró cómo estaban compuestos, los depósitos que tenía, la existencia de esta offshore, los depósitos que tiene en el país y hasta el terreno que tiene en Punta del Este. Esa es la diferencia entre la declaración jurada de Duhovne y la de Caputo, que no incluyó nada de esto. Pero como vos decís, Gustavo, siempre la fue actualizando la declaración jurada. Es el único funcionario que puede ir actualizando la declaración jurada, Caputo. Ahora... Rectificó. Ahora, la Oficina Anticorrupción aparentemente le permitió eso, que habría que ver si se puede. Lo dijo él el otro día en el Congreso de la Nación, ¿no? Ahora, no fue delito lo que hizo Duhovne en la medida que blanqueó cuando existía el blanqueo, por lo tanto no se lo puede acusar de evasión, porque la ley de blanqueo precisamente lo que hace es extinguir la acción penal por el delito cometido antes. Borra el efecto del delito. Claro, salvo que el origen del dinero esté asociado a actividades como el narcotráfico, el terrorismo o la venta de armas, ¿no? Ahora, el informe de la revista Noticias no dice eso, dice lo contrario, Fernando, los colegas de Noticias, que hubo una evasión previa al blanqueo. Claro. No, por la claro, cifra. Eso está claro. Está confeso por la evasión. cifra. Es decir, eso Por está la claro, la cifra. evasión. La evasión está clara. Si no hubiera evasión, no había necesidad de Si blanquearlo. no hubo un blanqueo, lo que dice Noticias, hubiera ido preso. Exacto. Está claro. Pero existió el blanqueo, existió la ley y la ley extingue la acción penal por el delito previo. Evidentemente, Duhovne cometió el delito de evasión porque tenía la plata fuera del país y no la tenía declarada. Y era asesor en ese momento. Era asesor del Senado de la Nación. Igual, pero no sé si al asesor le alcanzaba la prohibición de entrar al blanqueo, que sí existía para los funcionarios directos. Acordate que incluso el
presidente modificó la ley de blanqueo para permitir que su hermano pueda entrar. Bueno, así que... ahí está. Recordemos que esta es la gran pelea que ha tenido y la denuncia que Felipe Solá, que el diputado nacional Felipe Solá hizo, porque se modificó lo que votó el Congreso de la Nación en la ley de blanqueo y el presidente posibilitó con un cambio en la ley que los familiares, y ahí ingresa su hermano, porque, a ver, aquí también volvemos a decir esto, que es lo básico. Este es un gobierno que ha puesto muy alta la vara, que ha juzgado a todos, que condena diariamente, que dictamina dónde hay corruptos o donde no hay corruptos, que pide cárcel, que pide y manda a la cárcel. Ahora, éticamente, ¿no? El ministro de Economía hoy tiene a su cargo la AFIP, ¿o no? Sí. ¿Y cómo le puede pedir, cómo va a pedir entonces cumplan esto que el otro cuando él tiene el patrimonio afuera, cuando él blanquea dinero, cuando no lo había en su momento? A ver, éticamente estamos hablando, porque ellos prometieron, la levantaron ellos esa bandera. Eso es, Gato, lo que pasa cuando asumen en el gobierno empresarios. Este es un gobierno de CEO, como se lo ha dicho, es un gobierno que proviene de la clase empresaria argentina. Y los dirigentes empresarios argentinos, los empresarios argentinos evadieron tradicionalmente. De hecho, hay informes de que la Argentina tiene hasta 400, los argentinos tienen en el exterior hasta 400.000 millones de dólares. Esos 400.000 millones de dólares salieron ilegalmente del país. También recordemos también en esto de decir que el gobierno de Cambiemos levantó estas banderas, lo que pasó con Triaca, cuando la tenía a su empleada en negro. Y es el ministro que después tiene que ir a exigir trabajo en blanco. Está claro, ¿no, Gustavo, qué es lo que vos decís? El tema legal lo verá un juez, analizarán los números del ministro, pero el tema de la transparencia, el tema de una situación económica terrible. Yo estoy pensando en mi suegra que cobra una jubilación de 7.000 pesos, que tiene que pagar el gas, y ve estos números, y ve este dinero que está afuera, y ve plata que se trajo, que no se tradujo en mejoras para el país. La plata que se trajo para acá, los que pagaron los impuestos. Y en realidad, los que no tienen nada que ver con el Estado, con el gobierno, trajeron su dinero y pagaron. Ahora acá, este ministro, según lo que se ve, evadió. Le perdonaron el delito porque obviamente ya no hay delito, pero como premio lo nombraron ministro. Me parece que hay un montón de ministros que están flojos de papeles en cuanto a la ética y la moral, que va mucho más allá de la comisión de un delito de derecho penal. Bueno, en el caso de Caputo, Darío, las explicaciones hasta que apareció el certificado de la SEC, de la Comisión de Valores de Estados Unidos, él negaba tener esa offshore y después aparece el papel de la SEC, de la Comisión de Valores de Estados Unidos, que lo desmiente. Digo, son delitos graves, ¿no? Y Caputo, que tiene en esa offshore declarado que administra los fondos de 19 multimillonarios y 80% de esos multimillonarios son argentinos, según la declaración que hace ante la SEC. Estaría buenísimo poder saber cuáles son esos argentinos que le confiaron la plata a Caputo para que se las administre a través de una offshore, ¿no? O sería muy bueno también saber qué pasó con la cuenta en Andorra del ex subsecretario general de la presidencia. Díaz Iligan. No la tenía declarada. ¿Y esa plata de dónde venía? En un gobierno que, reitero, puso la vara muy alta, que encuentra y califica todos los días corruptos, que pide cárcel para los demás, pero que muchas veces entonces no analiza lo que pasa en su entorno. Aquí está el tema central de discusión. ¿Puede éticamente el gobierno estar todos los días adjetivando, buscando, calificando de corruptos, cuando puertas adentro todos los días están apareciendo estos casos? Vos fíjate, Gustavo, la diferencia. El empresario Cristóbal López tiene una deuda con la AFIP que siempre fue reconocida, nunca hubo evasión. No hubo evasión. Nunca hubo evasión. Exactamente. Siempre estuvo reconocida y siempre entró en planes de refinanciación. Exacto. Puede cuestionarse cómo fueron autorizados esos planes, pero siempre estuvo la deuda y siempre estuvo reconocida. Estuvo declarado, además, que se le debía esa plata a la AFIP. En cambio, este ministro evadió, es decir, nunca declaró la ganancia que tuvo a la AFIP, no la declaraba, sacaba la plata del país
y no declaraba la ganancia que estaba teniendo. Exacto. Ahí y en estaba el caso del delito. presidente, tiene un canon que le debe al Estado. Eso está documentado. Exactamente. Y se lo debe. 70.000 millones de pesos. Además, Nunca lo Guido, pagó presidencial. Hay otro tema ético. Él cuando estaba en Odisea 2000, si mal no recuerdo, en TN, hablaba de que no había que evadir, que la evasión era el problema más importante que tenía la Argentina. Y ahí era periodista y asesor. Después fue nombrado ministro y nos enteramos ahora, esto es lo que debe dolerle a la gente, que la persona que maneja la economía del país tenía plata afuera y se benefició con una ley que obviamente el gobierno sabía que la hacía para muchos amigos, para que puedan traer la plata, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, fíjese respecto a todo esto que estamos hablando, cómo también está golpeando al gobierno de Cambiemos todos estos ejemplos que estamos dando, justamente un gobierno que llegó levantando la bandera de la lucha contra la corrupción. La encuestadora Taquión ha publicado una encuesta hoy, el sitio Infobae lo levantó, donde le preguntan a la sociedad ¿en qué medida diría que el entorno de Macri es corrupto? Mucho, bastante. El 54,5% de la sociedad tiene la percepción, según la consultora Taquión, hoy lo publica esta encuesta el sitio Infobae, dice y responde a la pregunta ¿en qué medida diría que el entorno de Macri es corrupto? Mucho, bastante, el 54,5%. Poco o nada, el 31,9%. No sabe, 13,7%. La otra pregunta, ¿en qué medida diría que Macri es corrupto? Mucho, bastante, 48,4%, según la consultora Taquión. Poco, nada, 40,6%. No sabe, 10,9%. Esto está en el portal Infobae de hoy, si lo quieren leer más. ¿Cómo evalúa usted la gestión de Macri? Muy mala, mala, el 51,6%. Muy buena, buena, el 42,7%. No sabe, 5,7%. ¿Cuál es el principal problema del país? Y fíjense, inflación hoy al tope de la preocupación de los argentinos. Inflación, esto lo están marcando todas las encuestas, 21,7 dice que la inflación es el principal problema del país. Inseguridad, que siempre está ahí arriba, 19,4. Corrupción, 14,6. Pobreza, 14,4. Educación, 12,7. Alto. El tema de desocupación, 11,9. Bueno, y después transporte, 1,2. Vivienda, 0,8. Medio. Pero fíjense los temas económicos, cómo están encabezando las principales preocupaciones de los argentinos al día de hoy. Temas económicos que esta noche vamos a estar analizando con Omar Plaini, con Silvina Batakis, también con Alcira Argumedo, ¿no? Enseguida también vamos a estar hablando de un tema que hoy ha traído muchísima polémica en la provincia de Buenos Aires, que aquí varios diputados nacionales, entre ellos Felipe Solá, ha estado denunciando, que es este avance de Pharmacity contra una ley provincial de farmacias en la provincia de Buenos Aires, pero que por una medida del Procurador General de la Nación estaría habilitando algo que hasta hoy tenía prohibido, que Pharmacity desembarque en la provincia de Buenos Aires. Ya hay presentaciones, por ejemplo, del defensor del pueblo, Guido Lorenzino, que presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir que se violente la ley provincial de farmacia. Pero seguimos, Fernando, con el tema inflación, lo que más preocupa a los argentinos, ¿no? Sí, hoy se estuvo analizando mucho lo que se llama IPC núcleo, que es el aumento de los precios que no está asociado ni a cuestiones estacionales ni a cuestiones de precios regulados como son las tarifas. Es decir, lo que sería la inflación verdadera de la economía del país. Y esa inflación el mes pasado fue, en marzo, sí, fue de 2,7%. Fue la más alta de toda la serie. Sí. Y está dando un promedio que hace que
nadie pueda esperar que baje seriamente la inflación hacia adelante. Si uno toma lo que fue la inflación núcleo en enero, febrero y marzo, da un promedio arriba de 2%. Por lo tanto, tendría que tener una inflación de 0,8% desde abril en adelante para llegar a esa Bueno, eso es lo que prometió hoy Duhovne, ¿no? Sí, Duhovne dice que la inflación es un mal trago, claro, que tenemos que atravesar. Bueno, sí, hay que avisarle al ministro que el mal trago está dejando a muchas familias en la pobreza y está dejando a muchos trabajadores sin empleo, ¿no? Fíjate que hoy, mirá cómo hoy los principales portales estuvieron justamente destacando este tema de la inflación, ¿no? Infobae alerta, proyectan que la inflación del 2018 llegaría finalmente al 23%. Lo estimó la consultora ACM, que prevé que solo en el primer semestre acumulará más de un 13%. Crece la presión para que el Banco Central suba las tasas y endurezca la política monetaria. BAE, ¿no? El Buenos Aires Económico, también hoy. Industriales alertaron por el descontrol de la inflación que golpeó costos y empleo. Fuerte preocupación por la macroeconomía. Y hoy también nuestros colegas de ámbito financiero, Fernando, anticipaban en tapa que el gobierno estaría analizando ya volver a cambiar la meta de inflación y sincerarla ya en un 20,8% para este año. Eso fue la única respuesta que tuvo hoy Duhovne en la conferencia de prensa. Dijo que no se va a cambiar la meta de inflación, que la meta es una referencia para orientar la política económica, pero que de ninguna manera es un objetivo inalterable. Es una forma de decir, bueno, usamos este 15% para disciplinar el resto de los precios, especialmente los salarios, como lo viene planteando el gobierno, quiere todos los acuerdos salariales en torno al 15%. Pero el ministro dijo que no la van a cambiar esta meta. Y estabas mostrando, Gato, lo que es la propuesta para bajar la inflación. Volver a subir las tasas de intereses y endurecer más la política monetaria. ¿Sabés cuál es receta? Claro, eso es recesión. Bueno, claro. Eso es generar una mayor recesión. Claro. Y lo último que necesita la economía argentina en este contexto es una recesión como la que se vio en 2016 después del brutal ajuste que hicieron. Te invito a que escuchemos hoy a Carlos Melconian, economista de este gobierno, que fue durísimo nuevamente con el plan económico. No hay ninguna sorpresa, está todo dentro más o menos de lo esperable para aquellos que de alguna manera responsablemente tenemos alguna discrepancia con la política macroeconómica, que es la responsable de esta inflación. O sea, no hay ninguna duda, más allá del origen multicausal, o sea, no hay que tener estrictamente en la cabeza la ultraortodoxia monetarista, pero la política macroeconómica y la política monetaria tienen sus responsabilidades. Entonces acá se ha llamado programa económico a algo que carece de política macroeconómica y es inconsistente, por lo menos para bajar la inflación. Entonces, este es el tercer año y el cuarto se va a agotar en algo que es más de lo mismo en el sentido de la tasa inflacionaria. Dentro de la inconsistencia del programa fue prematuro lanzar, viendo lo que es la experiencia mundial, un inflation targeting, o sea, un programa de metas de inflación, porque las metas de inflación son la frutilla de la torta en realidad, se lanzan cuando uno tiene la desinflación dominada, pero lo que ocurre es que acá no hay desinflación dominada, porque continúa siendo un programa de emisión monetaria. El 15 no nació, o sea, murió antes de nacer. El Banco Central ayer escribe un paper en un blog diciendo que la gran hazaña de esta inflación de este primer trimestre es que a pesar del gran aumento de tarifas, la inflación núcleo estamos igual que el año pasado. Entonces hay una contradicción entre lo que dice el Ejecutivo y lo que escribe en su blog el Banco Central. Bueno, muy duro realmente Carlos Melconian, muy duro. Hasta se permite reírse del Banco Central y diciendo que es inconsistente. Lo marcó varias veces, ¿no?
inconsistente el plan económico de su gobierno, ¿no? Sí, está en línea con todos los economistas que desde derecha están pidiendo un brutal ajuste del Estado para cerrar el déficit fiscal. Un déficit fiscal que en este primer trimestre registra un aumento por el pago de intereses de la deuda. En estos 3 primeros meses se pagó el doble de intereses de la deuda que en los primeros 3 meses de 2017. Así que te imaginas que todo el ajuste que están haciendo sobre la estructura del Estado se destina a pagar los intereses de la deuda. Bien. Es la pelea entre el Banco Central y la jefatura de gabinete que se vuelve a activar, ¿no? Digo, el Banco Central quiere la recesión, la jefatura de gabinete dice, bueno, con recesión no ganamos elecciones, piloteémosla. Bien, ayer lo anticipamos en exclusiva aquí, Darío Villarruel lo anticipó, la escandalosa declaración ante la justicia del ex titular de la Armada, el almirante Zerur, que prácticamente dijo, yo no sabía nada, yo no fui responsable, yo no sé nada de lo que pasó con el submarino Ara San Juan. Una declaración ante la justicia que indignó a los familiares y que demostró una vez más la fuerte interna de la Armada con el gobierno, la fuerte interna de Zerur con el ineficiente ministro de Defensa, Oscar Aguad. Enseguida le vamos a mostrar más de esa declaración del ex jefe de la Armada que dice, yo no fui, pero a él se le perdió un submarino, nada más ni nada menos, y a él se le murieron 44 personas submarinistas que eran integrantes de la Armada. Pedro Brigger, Ecuador, conmocionado por el asesinato de periodistas, ¿no, Pedro? Efectivamente, Gustavo, 3 periodistas que estaban investigando situaciones violentas en la frontera con Colombia, al norte de Ecuador, está la frontera con Colombia, el río Mataje divide sobre el Pacífico a Ecuador de Colombia. 3 periodistas, en realidad, un periodista, un fotógrafo y un conductor, ahí los vemos en imágenes, habían viajado al norte de Ecuador para ver qué estaba pasando. Fueron secuestrados el 26 de marzo. ¿Por quién? No quedaba claro y aún hay dudas. El gobierno de Ecuador, por supuesto, pidió la liberación de los 3 periodistas, podemos decir 3 periodistas, aunque uno era el conductor. Y ayer el presidente Lenín Moreno regresó de urgencia de la Cumbre de las Américas que se está llevando adelante en Lima, diciendo tengo que volver urgente a pesar de que estaba rodeado con familiares. Iba a plantear el tema a la cumbre. Y aparece el nombre de esta persona que vemos en imágenes, un aparentemente ecuatoriano, militante durante mucho tiempo de la FARC, apodado Guacho, así es el apodo que se le da, en la frontera colombiano-ecuatoriana, ahí sobre el río Mataje, donde estaban investigando una zona de bastante cultivos de coca. Aparentemente esta persona sería la responsable del secuestro y asesinato de los periodistas. Desde un comunicado que no se sabe muy bien de dónde viene, tal vez atribuido a esta persona, se dijo que ellos no quisieron matar a los periodistas, que fue la intervención del ejército ecuatoriano y colombiano. Recordemos que 10 años atrás el ejército de Colombia entró en territorio ecuatoriano para matar a uno de los principales dirigentes de la FARC, Raúl Reyes. ¿Pertenecen a la FARC estos grupos? Difícil saberlo. ¿Se oponían a los acuerdos de paz o son grupos que se separaron y se dedicaron a la venta de armas, a la venta de cocaína? Difícil saberlo, pero bastante probable. Escuchemos al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que hoy a las 12:40 le informó al pueblo ecuatoriano qué es lo que estaba pasando. Muy bien, muchas gracias. Con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Más allá de los esfuerzos realizados, se ha confirmado que estos criminales parecería que nunca tuvieron la voluntad de entregarlos sanos y salvos. Es muy probable, lo decían los directores de medios de comunicación hace un momento, que lo único que hayan querido es ganar tiempo. Hemos reiniciado las operaciones militares y policiales en el área de la franja fronteriza, que fueron suspendidas, y dispuesto inmediatamente el despliegue de las unidades élite de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a dicho territorio. Hemos incluido al narcoterrorista alias Guacho
primero en la lista de los más buscados del Ecuador y ofrecemos una recompensa de $100.000 por información que conduzca a su captura en el Ecuador o en Colombia. Por último, señores periodistas, estamos de luto, pero no vamos a dejarnos amedrentar. Hoy más que nunca pido al país la unidad por la paz. Insisto, unidos por la paz. Bueno, es tremendo, Pedro, lo que pasa, ¿no? Porque, digo, una vez más, no solamente porque seamos periodistas, una profesión de riesgo, pero ¿cuánto hacía que en Ecuador no pasaba un hecho de estas características? Hace mucho tiempo una prueba de fuego para el presidente Lenín Moreno. Recordemos que la frontera entre Ecuador y Colombia, especialmente sobre el Pacífico, es muy porosa, claro. No hay muchos controles y se puede decir que el gobierno anterior también de Rafael Correa minimizó bastante el tema de la FARC. Desde Colombia le decían, hay una gran presencia de la FARC. De hecho, Raúl Reyes, un comandante de la FARC, fue asesinado por el ejército de Colombia en territorio ecuatoriano hace unos 10 años. Por lo tanto, estamos hablando de una situación complicada entre los dos países, aunque el gobierno de Colombia está ofreciendo toda la ayuda al gobierno de Ecuador para encontrar a los responsables del asesinato de los periodistas. Muy bien, gracias, Pedro. Omar Plaini, buenas noches. Omar, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias. Bueno, usted también fue uno de los que en su momento fue perseguido por el gobierno, le pusieron la lupa, lo acusaron, le mandaron la gendarmería. Lo procesaron. Lo procesaron, ¿no? ¿Cómo se siente cuando hoy se levanta y se entera que el ministro de Economía, además de tener sus ahorros en el exterior, evadió, blanqueó y ahora es ministro de Economía? Primero hay una gran impotencia cuando suceden cosas a través de la justicia, como me pasó a mí y a otras personas en la política o en el sindicalismo, sobre todo cuando uno sabe que no ha cometido ningún tipo de delito. En el caso mío ni siquiera era asociación ilícita, algún delito económico, sino que era una asamblea, cosa juzgada que había sucedido 4 años antes y que hasta la Corte había fallado en favor de esa elección nuestra. Uno siente que le hieren el honor. Entonces, los que venimos de viejos comportamientos, donde la palabra es un valor, ese es un dolor que te queda eternamente, porque claramente hay un sector de la justicia que actúa en función del gobierno de turno. Yo nunca generalizo. Y sucede estas cosas, nos encontramos con varios ministros de este gobierno, varios funcionarios, que todos tienen su fortuna en el exterior. Y después llegamos a esta situación tan grosera de que estos mismos funcionarios, cuando le dicen que hablan que el país va a estar mejor, que la situación económica va a ser muy buena para los ciudadanos argentinos, cuando uno le pregunta, bueno, entonces si así, traiga esa fortuna que tiene el exterior. Y no se dan por aludido. Entonces hay impotencia. El hombre de a pie que nos mira, que escucha estas cosas, que después se le pide determinados esfuerzos, sacrificio y comportamiento, cuando ve esto, ¿qué piensa de los funcionarios de gobierno que tienen esta impunidad? No, y sobre todo, para encima decir, claro, mire, el país va a estar bárbaro, pero yo mi fortuna la tengo afuera, en el exterior. No, o hacen este tipo de acciones y después las maniobras esta, claro, moralizadora, intentan adjetivar o poner el dedo acusador sobre otras personas y ellos no se ven lo que han hecho, ¿no? Pero lo otro grave, Gustavo, a ver, yo escucho a muchos actores de la sociedad que dicen, no, pero tener una empresa offshore es legal. Sí, bueno, el presidente lo dijo. Ahora, digo, la ética no la tenemos en cuenta. O sea, tenemos empresas offshore fuera del país y le pedimos a los jubilados, le sacamos plata a los jubilados, le pedimos a los trabajadores que hagan esfuerzo. Que yo sepa, no hay ninguna fortuna de alguien que trabaja cotidianamente en el exterior o están los fondos en el exterior. En todo las fortunas son del sector empresarial o de algún que otro funcionario o dirigente que haya aprovechado situaciones, pero nunca son de los laburantes, de los jubilados. Digo, esto, ¿cómo no queremos ver que lo que está diciendo hoy cualquier encuestador de cualquier lugar, que la imagen del gobierno se deteriora? Si la expectativa que tiene el común, claro, el común de la gente en esto es negativa totalmente. ¿Me permite un minuto, Omar? Sí, vamos con no, una alerta. Esto ocurre en este momento en Varadero, otra de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, donde la población ha salido a movilizarse por las tarifas impagables. Vean, Varadero, multitudinaria manifestación
de los vecinos quejándose de que no pueden pagar las tarifas. Está ocurriendo en este momento y a las 21 el Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Varadero va a tratar sobre tablas un proyecto para declarar la emergencia tarifaria en Varadero, como ya lo hizo Exaltación de la Cruz, Saladillo. Y también Saladillo vuelve a ser noticia. Nueva convocatoria. Esta noche allí los vecinos de Saladillo otra vez salieron a marchar con velas, en este caso para demostrar que es impagable las tarifas eléctricas. Crece el descontento en el interior de la provincia de Buenos Aires por las tarifas impagables. Lo han dicho acá los vecinos de Saladillo, de Exaltación de la Cruz, se suma Varadero y también hay otras ciudades. Recordemos, el próximo miércoles distintas asociaciones de usuarios del consumidor están convocando para las 20 horas a un ruidazo nacional contra las tarifas impagables. El próximo miércoles a las 20, ruidazo nacional contra las tarifas, que está afectando tremendamente el bolsillo laburante. El día siguiente, el jueves, el 19, a las 19 horas, hacemos una marcha de velas, concentramos en Rivadavia y Callao y nos dirigimos hacia el obelisco, la marcha contra el tarifazo. Esto es el día 19, a las 19 horas, donde convocan la multisectorial, las 2 CTA, un sector de gremios de la CGT como camioneros, canillitas, peajes, las APYME que estuvimos ayer en el Bagüen anunciando esto, muchos sectores de la sociedad, los clubes de barrio que hoy no pueden pagar la luz. Nos decía ayer el presidente de los clubes de barrio que hoy los pibes no pueden jugar al fútbol en las canchitas de papi fútbol por las tarifas que le vienen de luz. No pueden jugar porque no hay luz. No hay luz. Entonces, bueno, invitamos a toda la sociedad que acompañe, porque hay que parar este tarifazo. No se puede sostener este tarifazo. Las APYMES se ven obligadas a suspender, hasta despedir trabajadores porque no pueden. Hoy, en realidad, hoy me lo decía, ayer también me lo decía, mire, hoy para nosotros es más caro, un comerciante lo decía esto, es más caro pagar tarifas que el alquiler del comercio. Sí, tremendo. Nosotros destinamos el dinero 1.400% casi del aumento en 2 años de la luz, casi 1.300 del gas, 700 del agua. ¿De qué estamos hablando? Ahora, Omar, ¿cómo se reacciona también desde los gremios? Lo escuchábamos recién a Melconian, que dijo la pauta del 15% nació muerta. Se está proyectando 23 para este año y el gobierno les quiere imponer a los gremios 15% de inflación con todo este ajustazo que se está produciendo. Yo quiero recordar algo a lo que dice Melconian. La pauta no era del 15%. La primera pauta del gobierno fue del 10 al 12%. Exacto, 10%. Luego el Banco Central modifica al 15%. Y ahora los rumores que hay una nueva modificatoria del gobierno que está hablando del 18 o el 20%. Claramente, cualquier consultor económico está diciendo hoy, propio y ajeno al gobierno, que la inflación va a estar por arriba del 20%. Con lo cual, el primer año el gobierno dijo 25, fue casi 42. El segundo año dijo el 17 y fue casi el 25. Y el tercer año vuelve el gobierno a no acertar de algo que había dicho en campaña, que un problema a solucionar rápidamente era la inflación. Eso no sucedió. Ahora, y quieren obligar a ponerle techo a las paritarias. De hecho, Gustavo, más allá de lo que firme cualquier organización sindical hoy, la cláusula de revisión inmediatamente la van a aplicar. Porque si no le va a tener que mirar el dirigente, mirar a su base y decir, he resignado tanto porcentual de salario. Y no creo que ningún dirigente sindical vaya contra su propia base, más allá que, obviamente, hay otras organizaciones como la Asociación Bancaria, los docentes, ahora va a estar la paritaria de camioneros, la UON, están discutiendo otra cosa. La UON está discutiendo el 20%. Exactamente. Ahora, Omar, una pregunta. Hace 2 meses fue lo de Moyano, con una gran convocatoria. ¿Cuándo los dirigentes sindicales van a armar un plan de lucha en virtud de que se siguen quedando atrás en cuanto a los aumentos de las paritarias? De hecho, hay un conjunto de organizaciones que en Unidad de Acción siempre estamos en la calle manifestando y expresándonos. Si ustedes me lo dicen con respecto a la CGT, precisamente la discusión de la última reunión de CGT fue, a ver, ¿cómo nos relacionamos con este gobierno del ajuste y de la represión? Y del endeudamiento, y del tarifazo y de la inflación.
Es una gran discusión y la crisis de la CGT tiene que ver con esto. Y seguramente vamos a volver a discutir el 3 de mayo porque lo que estamos convencidos que hay que ir a hacerle un planteo directamente al presidente contra el tarifazo, contra la inflación, contra los despidos, contra las suspensiones, contra el trazado económico. Y de no escucharnos, decimos, bueno, elaboremos un programa, que ya estamos trabajando sobre 21 puntos del movimiento obrero, algunas organizaciones, y un plan de lucha. Porque no nos dan alternativa, porque no fuimos nosotros que pusimos la vara allá arriba, fue el sector político y este gobierno que dijo, pobreza cero, la inflación se resuelve rápidamente y le vamos a sacar, no nos olvidemos de esto, le vamos a sacar el impuesto a las ganancias de los trabajadores porque no tienen que pagar impuesto a la ganancia. Bueno, el otro día... Hoy ya no pagan 1.200.000, 300.000, hoy pagan más. casi 2 millones. Bueno, Prat Gay el otro día fue sincero y dijo, nunca estuvo eso en los planes, nunca se habló eso. Bueno, pero es decir, fue una la mentira. ley motive de campaña. Bueno, fue una mentira. Bueno, claro. Entonces, volvemos a aquellos viejos de los 90. Si yo decía lo que iba a hacer, no me iban a votar. Claro. Y bueno, a ver, claro. Gustavo, no hay organización sindical que no vaya a ir hacia la apertura de la discusión paritaria, la cláusula de revisión. No quisieron aceptar la cláusula gatillo. Bueno, pero los dirigentes sindicales se ven obligados frente Pero Omar, a su base. volvemos a esto que usted bien decía. Yo no sabía de esta convocatoria para el jueves próximo que ustedes están organizando. Jueves 19 a las 19 horas en el Congreso. De ahí marchamos. La familia, lo escuchamos toda la mañana, bueno, usted es oyente del programa mío de radio. Sí, toda sí. la mañana la gente está desesperada porque no pueden pagar las tarifas. Gustavo, frente a un gobierno que es insensible porque y hoy dijo Aranguren, en el 2019 vuelven a subir las tarifas. Gustavo, sí, no, anunció Aranguren que van a volver a subir. Le doy un ejemplo propio, si quiere. Nosotros tenemos el puesto diario frente al Hospital Gandulfo, donde nacimos mi hermano y yo. Bueno, nosotros hoy pagamos el doble de luz en un kiosco diario que está abierto un par de horitas a la mañana y un par de horitas. Claro. Bueno, hoy pagamos el 100% más. Con el mismo consumo de kilowatt, usted le pregunta, vayan y pregúntenle a cualquier canilla, el que esté acá en el barrio, pregúntenle cuánto paga más de luz. El 100%. En un kiosco diario a la madrugada estamos un par de horas y sin kioscos de todo el día. Exactamente. Entonces, es increíble esto del tarifazo. Por eso nosotros estamos convocando a distintos sectores, al conjunto de la ciudadanía, porque el tarifazo cruza horizontal y verticalmente al conjunto de la sociedad, a las casas particulares, a los clubes de fútbol, a las APIME, a las organizaciones, a todos. Además, entonces, digo, basta de estas cosas. Si un ministro puede tener la impunidad de evadir y de una ley blanquea y después tiene su fortuna en el exterior y nos dice que la economía va a estar fenómeno, bueno, mire, yo creo que solamente el mismo gobierno se está pegando un tiro en los pies con Además, esto. eso genera más bronca, porque si vos tuviese funcionarios austeros, que tienen todo blanqueado, que todos sabemos lo que hacen, la gente obviamente protestaría, pero contra otro nivel. Todos los días nos enteramos que ministros son millonarios y nos dicen que tenemos que pagar más todos los impuestos. Y encima se enojan cuando de los sectores que no pensamos como el gobierno, pero que respetamos el sistema democrático, porque somos parte de la democracia en el país, le decimos que es un gobierno de ricos para ricos. Bueno, que le pregunten a Melconian, que fue uno de los integrantes del gobierno y concuerda con el gobierno, las declaraciones de Melconian. Él mismo le está diciendo, el hombre que estuvo en el gobierno, mire, así vamos muy mal. Entonces, esto es lo que nosotros vemos que está sucediendo y lamentablemente nos pone en una posición sin salida en el sentido, a ver, aquí hay que salir a reclamar, a peticionar, y la semana que viene va a ser multitudinaria la marcha contra el tarifazo, no tengo ninguna duda, porque afecta al hombre de a pie. Van a movilizar entonces las 2 CTA, camioneros. Camioneros, canillitas, peaje, las multisectorial, las APIME, los clubes de barrio, el conjunto de la comunidad organizada, como decimos los que venimos. No va a ser una marcha de camioneros, no va a ser una marcha de moyanos, esta es una marcha del conjunto de la sociedad. Por las tarifas. Nosotros ayer hicimos un encuentro en el Bagüen, con las cooperativas, con las mutuales, y ahí planteamos, basta de tarifazo, marchemos en contra del tarifazo, la marcha de las velas, porque así vamos a terminar todos si sigue esto. Y esa concentración se hace el jueves que viene, jueves 19 a las 19 horas, en Rivadavia y Callao, y de allí marchamos hacia el obelisco en repudio de esta situación que está sufriendo el conjunto de la ciudadanía. Omar, muchas gracias como siempre. No, gracias a ustedes por la deferencia de invitarme. Por favor. Vamos a la primera pausa. Enseguida continuamos con el escándalo que anticipa la revista Noticias en tapa. El ministro Nicolás Duhovne evadió, blanqueó
es ministro. Lo está anticipando la edición de la revista que sale esta noche, mañana está en todos los diarios. Y además, la escandalosa declaración ante la justicia del ex titular de la Armada que dijo: yo no supe nada del submarino, a mí no me miren. Provocó la indignación hoy de los familiares, las internas. Y enseguida continuamos con todo el debate de las tarifas y la situación económica. Seguimos en Minuto 1, en minutos. Seguimos esta noche en Minuto 1, la realidad ampliada. Hoy más que nunca, lo que otros no te cuentan, ni te han contado durante todo el día. Lo que otros no te muestran, ni te han mostrado durante todo el día, aquí te lo contamos. Gracias por acompañarnos en este momento. Evasión y blanqueo, el hashtag de Minuto 1 es trending topic número 1 en la República Argentina. La tapa de la revista Noticias que anticipa seguramente otro escándalo para el gobierno ante la opinión pública. Un gobierno que puso la vara muy alto, que todos los días pide y acusa de corrupto a la oposición, a empresarios, que pide cárcel, pero que permanente y diariamente tiene que enfrentar o las sociedades offshore de Caputo, o la cuenta en Andorra del subsecretario general de la Presidencia, de la cual después no se habla más, o los depósitos en el exterior de sus principales ministros. Y la tapa de la revista Noticias que estuvimos comentando, ¿no? Que esta noche ya están los kioscos. Investigación exclusiva, Nicolás Duhovne, titular de Hacienda, evadió, blanqueó y es ministro. El máximo responsable de la lucha contra la evasión se acogió a la amnistía fiscal. Por el monto de que se trata, podría haber terminado preso. Se dice víctima de una banda que vende información confidencial. Guía para funcionarios pro. Cómo cuidar su dinero sin caer en conflictos de intereses. Esta mañana en Radio 10, el Mañana Silvestre, temprano, dialogamos con Alejandro Rebosio, nuestro colega de noticias que junto a Rodi Recar hizo esta investigación y esto decía. Nicolás Duhovne, antes de asumir como ministro de Hacienda, primero evadió, después ingresó al blanqueo. La polémica queda porque digamos que él antes de ser funcionario sí había cometido evasión. Tenemos que habría blanqueado una sociedad llamada Florentine Global en el exterior, que cuando él asumió como ministro y presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, estaba evaluada en 20 millones de pesos. Podría haber caído en el caso de evasión simple, que se pena. Evasión simple es para aquellos que evadieron más de 1,5 millones de pesos. Porque claro, de esos 20 millones es lo que tiene, pero no todo es lo que tiene que pagar impuestos. La evasión simple sería evadir 1,5 millones de pesos de impuestos sobre un patrimonio determinado, que está penado con penas de prisión de entre 2 años y 6 años. Y en el caso de la evasión agravada, ahora por la nueva reforma tributaria, es para aquellos que evadieron más de 15 millones de pesos, y ahí la pena es de entre 3 años y 6 meses de prisión, o sea, ya prisión efectiva, y hasta 9 años. El ministro, cuando ustedes lo consultaron, ¿qué dijo? Como ministro de Hacienda de la Nación he cumplido con todas mis obligaciones. Claro. No se quiso referir a lo que había pasado. Como ciudadano no se quiso manifestar como ciudadano. Él no desmiente la noticia, él no dice no es verdad. No, al contrario, implícitamente la está confirmando al decir eso, ¿no? Claro. Bueno, no respondió el ministro Nicolás Duhovne sobre este caso. Incluso hubo una serie de intercambios de tuit con el director de la revista Noticias sobre este tema. Pero tenemos varios invitados sobre también los que vamos a conversar esto. La diputada nacional, Alcira Argumedo. ¿Qué tal, Alcira? Buenas noches. Primer análisis. ¿Qué te produce cuando escuchás esto, sumado a las offshore de Caputo y otras cuestiones? Que se ha instalado una nueva forma de corrupción. La forma novedosa es que antes los empresarios y los bancos debían pagar coimas a funcionarios venales para que le hicieran los negocios. Ahora son sus propios ejecutivos que
como funcionarios actúan en función de los intereses de las empresas. O sea, si uno lo ve, Aranguren es mucho más, o continúa siendo mucho más presidente de la Shell que ministro de Energía de la Argentina. Vos fíjate que se estaba hablando de las tarifas. ¿Cómo no van a crecer las tarifas si él fija el precio del gas en boca de pozo a $7 por millón de BTU para que le sea rentable a la Shell la explotación de Vaca Muerta, cuando en Estados Unidos está a $2.50, $3, cuando la importación desde Bolivia viene a $3 el millón de BTU? Eso favorece a la Shell, pero te impacta en el conjunto de la economía. Totalmente. Otras formas de corrupción. Quintana, el miembro del gabinete, impulsó durante 2 años para que Pharmacity, su empresa, ingrese en el mercado de la provincia de Buenos Aires. Cuando consigue que el procurador de la Nación le permita ingresar en la provincia de Buenos Aires, las acciones de Pharmacity suben exponencialmente y ahí él supuestamente vende Pharmacity. Ahora lo vamos a tocar a ese tema. Es como que todos están con las manos en la masa haciendo supuestos negocios o olvidos y demás, pero los conflictos de intereses son formas de corrupción gravísimas realmente, ¿no? Silvina Batakis también está, economista. Silvina, ¿y tu impresión sobre esto que se conoce de Duhovne blanqueando 20 millones de pesos antes de ser ministro de Economía? Sí, la verdad que creo que este es un gobierno que creó las ventajas para ellos mismos. O sea, cada uno de los ministros tiene la posibilidad de hacer su propio negocio, ya sea con el blanqueo, con las LEVAX, con la bicicleta financiera, con cada una de sus empresas, como decía recién Alcira. Así que creo que es un gobierno de ventajistas. Bueno, ahora vamos a seguir y también le pido una opinión porque justamente lo tocaba Alcira, pero es ya un escándalo creciente en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar con el diputado provincial Lisandro Bonelli, que ha estado denunciando el tema de Pharmacity. Pero antes, diputado, le quiero pedir también a usted, como un hombre político, esta reflexión sobre esto que hace Duhovne, ¿no? Antes de ser ministro, evade primero y después blanquea 20 millones de pesos. Sí, hoy con un colega suyo yo hablaba del tema Pharmacity, ¿no? Y le decía que Quintana con gran parte del gabinete son swinger del Estado, ¿no? Porque comparten política con negocios para seguir enriqueciéndose. Swingers. ¿No? Son swingers del Estado, ¿no? Porque comparten la política con los negocios para seguir enriqueciéndose. Y lo peor de todo, Gustavo, yo no creo equivocarme, ¿no? Cuando algunos me preguntaban, ¿por qué a Caputo todavía no lo echó el presidente? Digo, está clarísimo desde que tenía offshore, que no lo había declarado, que había cometido un delito. Echó a un funcionario de menor rango, como es un subsecretario, por prácticamente las mismas causas. Y yo estoy convencido, no lo echa porque hay varios funcionarios más que están en la misma situación que el ministro Caputo. Ahora será el ministro de Hacienda. Digo, insisto, estoy convencido que aparte del ministro de Hacienda, seguramente debe haber muchos funcionarios más que están con cuentas offshore no declaradas y que han evadido. Bien, enseguida todo el análisis y todo el debate sobre este tema y obviamente que nos vamos a seguir ocupando del tema tarifas. Pero ya, anoche lo anticipábamos, fue información exclusiva aquí en Minuto 1, la declaración del ex jefe de la Armada, el almirante Serur, ante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez. Provocó hoy la indignación de los familiares, porque lisa y llanamente se lavó de toda responsabilidad. Ayer lo adelantábamos, Darío, ¿no? Pero tiró la pelota afuera, ¿no? Exactamente, 9 horas declarando y lo que hizo es, yo señor, no señor. Y es el jefe de la Armada. Pero dijo, ¿y quién fue entonces? Tiró para el poder político. Habló muy mal de Oscar Aguad, que obviamente lo sabemos, lo hemos contado, Gustavo, aquí, que desde el primer momento, se enteró obviamente por un Twitter, nunca puso lo que tenía que poner para ayudar a los familiares, para informar a los familiares. Y en esta declaración hay algo muy duro que dice, obviamente, este hombre de la Armada. Dice que Aguad lo defraudó. Pero, ¿y por qué lo defraudó? Claro. Porque él quería ir a fondo y Aguad no. Si Aguad hubiera ido a fondo, esto se hubiese aclarado. Acusación terrible contra Oscar Aguad, que forma parte de una testimonial que puede ser en contra de Oscar Aguad cuando la jueza examine en qué calidad lo va a citar, como testigo
o como imputado de algún delito. Sí, porque recordemos que ayer Cerur dijo que no había sido informado de esa misión prácticamente secreta del submarino San Juan, que no estaba en condiciones el submarino San Juan de hacer espionaje sobre buques británicos o buques de pesca, que no sabía, que no había estado al tanto de las averías denunciadas en el San Juan en julio del año pasado, ¿no? Es decir, lo que vos decís, lo que estás adelantando, que es gravísimo, ¿no? Gravísimo cuando deslinda responsabilidad y le tira a su jefe político, al ministro Aguad, ¿no? La pregunta es, Gustavo, ¿Aguad sabía o no sabía? ¿Nos engañaba a nosotros? Porque aparentemente el jefe de la Armada no lo sabía. Claro. Aguad lo tiene que saber, porque el submarino sale solo y va a hacer cosas que nadie sabe. La verdad que es muy duro esto, porque obviamente hay 44 desaparecidos, se van a cumplir 5 meses, pero más allá de la parte humana que ya hemos hablado, obviamente el Estado argentino, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Mauricio Macri, no dice nada a todo esto. Claro. Y la verdad que no fue muy bueno cuando recibió a los familiares en cuanto de darle una contención. Los familiares están muy mal, 44. Bueno, ayer veíamos el testimonio de la viuda de uno de los submarinistas, que realmente fue un testimonio dramático, pidiendo que el gobierno no se olvide que han cobrado, si cobraron, un seguro de 10.000 pesos. Y hoy nos acabamos de enterar, antes de empezar el programa, nuestro productor le comunicaron a Nico Bocache que la han apretado. Sí. La han apretado. Pueden llegar a ese límite con el dolor que tiene esa mujer de cargar ahora, que de un día para el otro se quedó viuda, que no tiene otro sustento, que tiene un hijo. La pueden apretar porque ayer, en una forma realmente desesperada, hizo un pedido, como muchos otros familiares que están pidiendo: no se olviden de nosotros, porque el gobierno se ha olvidado. Pueden apretarla. La verdad que es una vergüenza, realmente. Además, habló perdón. de los números, de lo que cobran. Sí, Sueldo claro. básico 14.000 pesos, y que el día de las operaciones, por cada día, le pagaban 186 pesos a los ciudadanos argentinos que hoy están en el mar, desaparecidos y abandonados. Digo, esto generó un gran ruido y obviamente salieron a pegarle, ¿no? Cuánta desidia, cuánto dolor, insensibilidad, que genera, ¿no? además. Claro. Sí. Bueno, vamos a lo que declaró el ex jefe de la Armada, el almirante Cerur, ayer ante la justicia. Ante la justicia. Si me hubiera enterado de los problemas que había tenido el Ara San Juan, no navegaba nunca más. Perdón, esto vamos a quedarnos, dice Nico, vamos a quedarnos con esto. Digo, es el jefe de la Armada el que está diciendo. No es no es Darío Villarroel, no es el conductor de este programa. Es el jefe de la Armada, el que tenía a su cargo los submarinos, el que dice: si me hubiera enterado de los problemas que había tenido el Ara San Juan, no navega nunca más. Entonces lo que decimos todas las noches, que mandaron a esos 44 submarinistas a la muerte. ¿De quién es la responsabilidad? Si no era del jefe de la Armada. ¿Para qué era jefe de la Armada? Es insólito realmente, además de gravísimo. ¿Qué más? La declaración, decimos, ante la justicia, ¿no? Del ex jefe de la Armada. La declaración. El contraalmirante Luis Enrique López Maceo no tenía la obligación de informarme a mí. Ahora, como yo estuve 2 años a cargo del comando de adiestramiento de la Armada, si me entero que el submarino tiene tantos problemas, le hubiera avisado al jefe del Estado Mayor. Para mí es nuevo esto, que en una fuerza con el verticalismo de las Fuerzas Armadas, un subordinado tenga que informarle al superior de lo que está pasando. Para mí esto es nuevo.
Realmente es vergonzoso desde todo punto de vista. No podría pasar esto de acuerdo como es la estructura de nuestras Fuerzas Armadas. Pero obvio. ¿No? Está claro. Obviamente, y aparte, recordemos, el ineficiente ministro de Defensa, Oscar Aguad, que se le escaparon elefantes, tortugas y todo. Perdió un submarino y se enteró por Infobae que se le había perdido un submarino. Y además lo más grave es que sigue como que nada hubiese ocurrido. Sí. Esto es terrible también, ¿no? Bueno, ¿qué más dijo Serur? De las cosas insólitas que dijo. Un ingreso de agua no es normal. Por eso digo que si yo me hubiese enterado que eso ocurrió en la zarpada anterior del Ara San Juan, el submarino no salía a navegar. Ahora, Darío, yo creo que quizás con estas declaraciones ya la jueza tiene para... A ver, ya la jueza con esta declaración tiene para imputar, para ir delineando responsabilidades penales, me parece, ¿no? Sí, además se supone que él sabía que no podía con esa declaración. Y concretamente, el declarar testimonialmente no implica que va a quedar al margen, porque hay muchos casos donde de la testimonial se puede pasar a la imputación directa, porque acá está demostrando responsabilidad al decir que si yo sabía, no lo hubiese hecho. Y la verdad, lo tendría que saber, es el jefe de la Armada. Claro. A ver, la estructura de responsabilidad, todo lo que pasa debajo de él, lo tiene que saber. Si no es responsable de resultados dañosos como este. Claro. ¿Qué más dijo Serur? A ver, frente a la jueza de Caleta Olivia, que provocó hoy la indignación de todos los familiares a medida que se iban enterando, ¿no? En un momento determinado le pedí al ministro Aguad que me deje terminar el sumario interno que él mismo había ordenado para llegar a la verdad, pero me fui antes y no pude terminar la información. Deslinda otra vez, carga otra vez sobre el ministro Aguad. Yo no estaba en la distribución de las órdenes de operaciones. Puedo estar enterado de algunas órdenes de operaciones, pero no de todas. Otra vez, insólito para un jefe de una fuerza armada en la Argentina. Las operaciones de inteligencia las ordena el Ministerio de Defensa y a mí el ministro no me ordenó nada. Entonces pasaron por arriba de la autoridad, porque después lo mostramos las órdenes que Andrés Klipan en Infobae ha mostrado, donde le daban las órdenes para que hagan este tipo de espionaje y la misión sobre barcos y pesqueros. Además, realmente, Gustavo, pero una descoordinación absoluta y total. Para que se dé cuenta la gente, el submarino es un buque de guerra. No andan por ahí paseando. Tienen que salir con determinada misión. Bueno, parece que Serur en un momento dijo que no estaba para esas misiones. Claro. Que estaba como para dar, esto que vos decís, no lo dijo así, pero más o menos, que estaba como para dar un paseo. Avistaje se dice. Claro, pero que no estaba para misiones precisas. Una vergüenza, una vergüenza. Bueno, ¿y qué más dijo? Cuando leí los reportes del comandante Fernández sobre el estado del submarino en la navegación anterior, lo fui a ver al ministro y le expliqué que esto lo desconocía y nunca recibí esa información. Acá se arma una interna porque van a ir todos a declarar ante la justicia y la olla se va a ir destapando cada vez más. Lo puentearon, parece, por eso, ¿no? Bueno, hoy Luis Tagliapetra, que es padre de uno de los submarinistas, pero aparte es abogado y es querellante y estuvo ayer presente en la indagatoria al ex almirante Serur, dijo esto en Radio 10. ¿Estuvieron frente a un jefe de la Armada que se mostró como desconociendo lo que había pasado? Lo que más me llamó la atención fue eso, que diga lisa y llanamente que, por ejemplo, que no estaba en conocimiento de los detalles de las averías sufridas en la misión de julio, donde también le entró agua por el snorkel y demás, y que no estaba en conocimiento tampoco de que el submarino iba a patrullar. De hecho, presentó documentación que
que dice, o sea, que menciona justamente las actividades del submarino como parte de un ejercicio y no de patrullaje. Lo que es alarmante, claramente. Me llamó mucho la atención y me cuesta creerlo, ¿no? Fue muy contundente respecto a algo que nosotros ya lo sabemos, pero que lo diga él fue muy importante, porque dijo, yo si hubiera sabido lo que iba a hacer el submarino, no zarpa, que no estaba en condiciones operativas para realizar la patrulla que se le mandó a hacer allá en la zona de las 200 millas. Bueno, realmente todo es vergonzoso. Todo es vergonzoso y todo es muy doloroso. Porque estamos hablando que han mandado a la muerte a 44 submarinistas. Y lo peor, que nadie asume la responsabilidad. Nadie asume la responsabilidad. Porque se están pasando la pelota como en el juego del gran bonete. Lo vienen haciendo desde que el submarino se desapareció. Encubrieron, mintieron, ocultaron información. Y esta declaración, lo que dice Luis Tagliapetra, que viene siguiendo la causa desde el primer momento, que se ha convertido en querellante, hoy declaró además otro jefe de la Armada. Ellos le preguntan, con todo el dolor que significa haber perdido un hijo, tienen que hacerse ellos ahora los responsables de seguir la causa adelante, porque si hubiera sido por el gobierno, están queriendo que se olviden, que se tapen, ni hablar, que ni un mísero homenaje le han dado a esos 44, que todavía no se sabe para qué los mandaron, porque el ex jefe de la Armada, a ver si entendemos esto, no lo está diciendo Darío Villarruel, Alcira Argumedo, Silvina Bataki, lo dice el ex jefe de la Armada, el que tenía la responsabilidad, dice, y si hubiera sabido, no lo mandaba a navegar porque no estaba en condiciones. A ver, uno piensa que Oscar Aguad lo sacó del cargo para decir toda la responsabilidad es de él. Y la verdad que hasta ahora, más allá de lo que declaró el jefe de la Armada o ex jefe, en realidad la actuación fundamental de negligencia o impericia cae sobre la cabeza de este hombre, de Oscar Aguad, porque no tomó los recaudos, porque no averiguó en el área correspondiente algo que acaba de decir Gustavo, y lo dicen muchos peritos navales. Ese buque nunca debió salir a hacer ese procedimiento. Lo que sea, avistaje, a pasear, lo que sea, no estaba en condiciones. Pero aparte, Darío, ¿cómo puede decir un jefe de la Armada que no conocía las averías reportadas por el submarino en el mes de julio del año pasado? Increíble, y es parte de la negligencia. Por eso, por más que le quieran echar la culpa a Schur, que va a ser responsable también, Aguad y él, este señor que estamos mirando, tienen una gran responsabilidad. No debe escapar al menos de una declaración indagatoria para que, mostrándole todas las pruebas que ya hay en el expediente, porque quiero recalcar que la doctora Marta Yáñez está trabajando muy bien. Recordemos que ella no conocía lo que era un buque, un submarino, un snorkel, todas esas cosas que hemos aprendido y que ella no lo sabe. Le han explicado, se han nutrido de información y está armando de a poquito un cuadro probatorio para llevar a sentar ahí al funcionario político que tiene para mí la responsabilidad primaria de este caso. Bueno, recordemos que el lunes el ministro de Defensa, Oscar Aguad, va a estar en la comisión investigadora conformada por senadores y diputados del Congreso, porque va a tener que dar respuestas. Muchas respuestas va a tener que dar Aguad, desde el punto de vista político y técnico. Ya la comisión tiene... En primer lugar, tendría que decir, ¿quién dio la orden de partida al submarino? ¿Quién fue? Porque parece que es un fantasma, ¿no? Verdaderamente, nadie sabe nada, nadie es responsable, pero alguien tiene que haber dicho, señores, zarpen. Y esto no sale. Ahora, ¿estamos seguros que va a ir Oscar Aguad? Porque esta declaración va a estar en la mesa, en esa comisión. Y bueno, pero tienen la responsabilidad política. ¿Vos decís que no va a ir? Bueno, dejemos la puerta abierta, ojalá vaya. Quiero preguntarle, porque hay un abogado presente en la sala, además de Darío. Está Juan Pablo Godoy Vélez, que es consejero de la Magistratura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que enseguida vamos a hablar de otro tema, pero quiero preguntarle, como abogado, cuando ve estas declaraciones, este pase de factura, cuando hay 44 muertos en el medio, ¿cómo se vive? La verdad que es indignante. A ver, todos sabemos que hay una cadena de responsabilidad donde alguien justamente se tiene que hacer cargo de haber dado
la orden de que el submarino zarpe. Cadena de responsabilidades, está clarísimo. De la que alguien tiene que hacerse cargo. Justamente, esto de que todos están queriendo zafar y buscando de qué manera deslindarse, bueno, a alguien le va a tocar hacerse cargo. Bueno, por supuesto que es un tema que no abandonamos, que seguimos y que el próximo lunes, frente igualmente ante las dudas que presenta Darío, capaz que alguna información tiene que yo no tenga, pero Aguad se tiene que presentar el próximo lunes a declarar, va a ser interpelado por legisladores de la comisión que está investigando. Tienen mucha información. Gustavo, seguramente van a estar los familiares también ahí. Claro. Vos dijiste un tema que nunca abandonamos. Hay otros medios hegemónicos que nunca tocaron el tema. Este tema nunca fue tapa en los diarios principales. Y quizás por eso está pasando todo lo que está pasando. Ojalá los medios decían ahora, los perdonamos. Vengan a este tema que es muy grave para la nación argentina. Sí, y sobre todo para los familiares, ¿no? Obviamente. No nos olvidemos. Bueno, Silvina Batakis, pauta de inflación desbordada. ¿Y qué se prevé para el resto del año? Lo que ellos están previendo es que en mayo empiece a bajar un poco el nivel de inflación, pero la realidad lo que está mostrando es que este primer trimestre inflacionario ya superó todas las expectativas. En 3 meses se consumió aproximadamente el 50% de la meta inflacionaria que ellos tenían, que como dijo un exfuncionario de este gobierno, es una pauta, una meta que ya nació muerta. Melconian. Melconian directamente dice esto y además se le agrega una palabra similar, lo caracteriza de insustentable al modelo económico, que no hay una política macroeconómica que tenga como objetivo bajar la inflación. La verdad que cuando uno ve que los precios regulados dentro de ese conjunto de precios que miden la inflación aumenta a tasas muy grandes, efectivamente es porque no están preocupados por bajar la inflación, porque si no harían un esfuerzo de en esos inconsistente, dijo Melconian. Inconsistencia del plan económico, lo dijo muchas veces. Sí. Lo tenemos, Nico, lo podemos escuchar también para introducir el debate, lo que dijo Melconian, porque realmente economista muy importante, del PRO, no es de la oposición, y fue durísimo hoy con el plan económico. Fue funcionario, ¿no? Fue funcionario, además, claro. No hay ninguna sorpresa, está todo dentro más o menos de lo esperable para aquellos que de alguna manera responsablemente tenemos alguna discrepancia con la política macroeconómica, que es la responsable de esta inflación, o sea, no hay ninguna duda, más allá del origen multicausal, o sea, no hay que tener estrictamente en la cabeza la ultraortodoxia monetarista, pero la política macroeconómica y la política monetaria tienen sus responsabilidades. Entonces acá se ha llamado programa económico a algo que carece de política macroeconómica y es inconsistente, por lo menos para bajar la inflación. Entonces, este es el tercer año y el cuarto se va a agotar en algo que es más de lo mismo en el sentido de la tasa inflacionaria. Dentro de la inconsistencia del programa fue prematuro lanzar, viendo lo que es la experiencia mundial, un inflation targeting, o sea, un programa de metas de inflación, porque las metas de inflación son la frutilla de la torta en realidad, se lanzan cuando uno tiene la desinflación dominada. Pero lo que ocurre es que acá no hay desinflación dominada, porque este continúa siendo un programa de emisión monetaria. El 15 no nació, o sea, murió antes de nacer. El Banco Central ayer escribió un paper en un blog diciendo que la gran hazaña de esta inflación de este primer trimestre es que a pesar del gran aumento de tarifas, la inflación núcleo estamos igual que el año pasado. Entonces hay una contradicción entre lo que dice el Ejecutivo y lo que escribe en su blog el Banco Central. Bueno, Carlos Melconian, varias veces diciendo inconsistente el plan económico, sí, pero igual disparando contra el Banco Central. Sí, ¿no? igual hay que agregar que la inflación núcleo en realidad en este trimestre fue mucho más alta que la inflación núcleo del trimestre anterior. ¿Qué es la inflación núcleo? La inflación núcleo es el consumo más elemental, la canasta de alimentos, de bebidas,
algunos servicios. Eso es lo más elemental. Y eso es lo que pega mucho más fuerte en los sectores más vulnerables. Los ingresos se ven cada vez más reducidos por esta inflación núcleo. Y además la inflación a nivel general, a nivel país, cobertura nacional, también fue este trimestre más alta que el trimestre anterior. Entonces no pueden hablar que estamos viviendo un proceso de desinflación. Todo lo contrario, la inflación es más alta que el año pasado. Bueno, hoy dijo Duhovne, ¿no? Que era un mal trago, dijo, ¿no? Un mal trago, pero que dijo que a partir de abril, ¿de cuánto va a ser la inflación? No, dijo que en abril va a seguir alta, pero que después va a bajar. Es decir, hay que dejar que pase el ajuste todavía de abril. Y ¿pero cuánto puede bajar? ¿De 2,4 ponele a cuánto? ¿De golpe puede bajar? No va a bajar. Claro. Claramente va a bajar porque termina unos fuertes ajustes de tarifas, pero además porque la política monetaria está restrictiva y los salarios están planchados, va a hacer que la gente no consuma el resto del año. Y eso claramente va a generar una recesión que va a bajar los salarios. Pero este siempre es como el segundo semestre, ¿no? Todo es una promesa. El segundo semestre hace 2 años venía fantástico. El problema es que si vos metes en un insumo básico como es la energía, incrementos en 2 años, lo estaba señalando Plaini, de 1.400, 1.300, 700% en insumos básicos para el transporte, obviamente estás insuflando inflación. El problema es a lo que volvemos. ¿Quiénes piensan esto? El señor Aranguren. El señor Aranguren piensa como la Shell, pero después tenés Edesur, tenés Pampa Energía, Mindlin, los amigos del presidente. O sea, favorecer a estas empresas, Edesur, Edenor, etcétera, etcétera, significa realmente un incremento de la inflación. Además, adjuntado por otro negociado que también conocemos, que fue el incremento de los peajes. Porque recordemos que el grupo Macri, que tenía Autopistas del Sol, el presidente Macri incrementa en un 400% las tarifas, las acciones de sus empresas Autopistas del Sur subió, entonces ahí la vende, supuestamente las vende. Entonces, evidentemente, si vos haces esto, el tema de la inflación va a continuar, más si a eso se le agrega un endeudamiento absolutamente irracional y altísimas tasas, pero digo irracional en serio, esto yo lo reitero mucho, no dicho por nosotros, dicho por el Financial Times. El Financial Times hace una encuesta preguntando cuál fue la acción financiera más irracional del mundo en 2017 y el 70% de sus lectores responden que fue el bono a 100 años al 8% anual del ministro Caputo, que a su vez después se vio que estaba favorecida Noctua Papers, Noctua Partners, cuando aparecieron los Paradise Papers. Es que es una locura. Sí, que además se paga en 14 años y todo el resto es intereses. Exacto. Y que si el Estado argentino quisiera rescatar ese bono, hay condiciones súper estrictas para que el Estado termine pagando mucho más capital del que efectivamente terminó obteniendo Argentina. Para que nos demos una idea de continuar hasta el final, nadie de los que hoy viven en el mundo, incluidos los niños de 1 año recién nacidos, dentro de 99 años va a estar en este mundo. Sí. Para que nos demos una idea de lo que hace un tipo. Pero ahora estamos hablando de la inflación, Gato, y en una economía tan concentrada como es la Argentina, es imposible pensar en un proceso de desinflación. Claro. Si el gobierno no empieza a actuar sobre los grandes grupos económicos, sobre la economía tan concentrada, es imposible que baje. Y seguramente Silvina, que trabajó mucho en ese aspecto, tiene una visión más clara de lo que es el proceso de concentración y el impacto que tiene sobre los precios. Por supuesto que para bajar la inflación tiene que haber una política macroeconómica, esto que estaba reclamando Melconian hace un ratito. No la tiene el gobierno ahora. No la tiene el gobierno. Pero la realidad es que en Argentina la inflación es multicausal y en este multicausal uno tiene que trabajar en tratar de darle mayor densidad a las cadenas productivas que tenemos nosotros en el país. Esto que recién se mencionaba acá, si nosotros tenemos solamente monopolios, sectores concentrados, va a ser muy difícil bajar la inflación. Y también esta meta que ellos impusieron es una meta que en realidad es una meta salarial, entendiendo, según ellos, que el salario es el costo principal que hay que bajar
dentro de la producción. Y en realidad, como decía recién Alcira, digo, hay muchos componentes que tienen que ver con lo que es la competitividad argentina. Nosotros, si vamos a pensar que vamos a resolver la inflación poniendo un ancla en los salarios, lo único que vamos a lograr es que el segundo semestre de este año, efectivamente, la actividad económica baje muchísimo y tengamos cada vez más desempleo o precarización de la matriz laboral. Baja el consumo, digo. La actividad, que el mercado interno de la Argentina se está cayendo. Se está cayendo. Porque ¿cómo hace una familia que frente a los aumentos, a estas tarifas impagables? Estamos viendo, recién veíamos, Varadero movilizado esta noche, Saladillo movilizada. Nos están llegando imágenes de la ciudad de Mendoza, también que está movilizada en este momento contra el tarifazo. Crecen, ahí está, esto es la ciudad de Mendoza en este momento, movilizada también contra el tarifazo. Se viene para la semana que viene una protesta miércoles y jueves. ¿Cómo hace una familia media con un salario mínimo para pagar estas tarifas impagables? La verdad es que tampoco ya se sabe en dónde cortar los gastos que tiene cada una de las familias. Claro. Es muy difícil, pero también lo que hay que tener en cuenta es que los países crecen gracias al dinamismo interno, o sea, al consumo interno. Las empresas deciden invertir porque van a producir algo que alguien lo compra, o si no, porque se convierten en una plataforma exportadora. Argentina está atacando su consumo interno y además de eso estamos importando. Yo hoy leía en algún diario de Estados Unidos que vamos a importar cerdos de Estados Unidos, por ejemplo. Soja, ya lo hicimos. Soja lo estamos importando. Y ya entró el primer contingente, primer cargamento. Carne de cerdo ya entró el primer embarque. Que también hace 12 años que no se importaba cerdos en Argentina, desde Estados Unidos, sí se importaba desde Brasil, y ahora también lo estamos importando. Entonces, la verdad que no tenemos las exportaciones para que dinamicen nuestra economía, no tenemos el consumo interno para que dinamice nuestra economía, y el gobierno, en este presupuesto en el que ponía la meta de inflación del 15%, lo que decía es que la inversión que iba a llegar en el segundo semestre del año 2016 iba a ser la que dinamizara la economía. ¿Por qué van a venir inversiones a Argentina? ¿Por qué habrían de venir si no tienen posibilidad o un escenario cierto de poder vender su producción? Diputado, ¿qué pasa con el tema Pharmacity? Que realmente, bueno, usted lo ha denunciado, lo venía denunciando, ayer hizo una conferencia de prensa, pero además están las farmacias de la provincia de Buenos Aires en pie de guerra. ¿Qué hay un negociado detrás? ¿Qué es lo que pasa? No, a ver, hay una clara presión por parte del gobierno de Quintana, ¿no? Mario Quintana es uno de los dueños, uno de los principales accionistas de la firma Pharmacity. Hay una clara presión sobre la justicia para que avale un recurso de inconstitucionalidad de la ley que rige actualmente el funcionamiento de la farmacia. Digo, para ser muy sintético. Actualmente en la provincia de Buenos Aires, la ley 10.606 regula el funcionamiento de las farmacias. El artículo 14 enumera quiénes pueden ser titulares de farmacia en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En ningún momento habla de sociedades anónimas. Pharmacity, ¿qué es lo que hace? En el año 2012 presenta un recurso de inconstitucionalidad atacando principalmente este artículo, diciendo que es meramente enunciativo, que hubo una omisión involuntaria del legislador de entonces, una ley del año 87, y dentro del principio de lo que no está prohibido está permitido, bueno, pueden estar las sociedades anónimas en el negocio de la venta de medicamentos. Primera instancia en la provincia se lo rechaza. La Cámara en la provincia se lo rechaza. La Suprema Corte de la provincia le rechaza este recurso de Pharmacity con un fallo duro, profundo, contundente, digo, con claros argumentos, se lo vuelve a rechazar. ¿Qué hace Pharmacity hace unos 6 meses? Presenta un recurso de queja para ir a la Corte Suprema de la Nación. Misteriosamente, digo, yo vengo del mundo del derecho, los que son abogados lo saben, para entrar en queja nación son casos excepcionales, ¿no? Son casos de cada 100, uno. Bueno, bien. La Corte le habilita la entrada del recurso y lo empiezan a discutir. La Corte se lo gira a la Procuración para que se expida, para que dé un dictamen. En el día de ayer la Procuración da un dictamen avalando el recurso de Pharmacity. Hay muchas coincidencias, Gustavo, acá. Cuando hay coincidencias, uno huele raro, ¿no? Del gobierno, ¿no? Eduardo Casal, que está subrogando, diríamos, porque se sacaron de encima Gil Carbón. ¿Cuáles son las coincidencias? El día lunes, una entrevista que le hace un colega suyo, Gustavo, al dueño de Pharmacity, que es Mario Quintana. Él dice que es dueño, reconoce que es dueño, y dice, en el corriente año, antes que termine el año, me voy a desprender de las acciones. Primero hay que recordarle a Mario Quintana que hace más de 2 años es funcionario de este gobierno, ¿no? Pero bueno, más allá de esto... Ahora, ¿eso es legal? 2 días después, no es legal. No es legal. La corrupción tiene varias tipificaciones. Claro. Alcira recién hablaba de algo y decía, el conflicto de interés. Eso es un claro conflicto de interés. Y están presionando a la justicia. Y están presionando a la justicia para desembarcar y seguir expandiendo sus negocios en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué es lo peor de todo? Digo, pues yo no tengo nada en términos personales ni con Quintana, ni con ningún funcionario del gabinete, ni con Pharmacity mismo. Digo, el problema es que cuando estos grupos económicos se meten en el negocio,
concentran el mercado con el impacto lógico que tiene cuando hay concentración del mercado. Recién hablaba Silvina, decía, uno de los grandes problemas que tiene la economía argentina es que tiene muchos sectores concentrados. Bueno, ¿qué vamos a concentrar? La venta de medicamentos para que después un solo grupo o dos grupos terminen manejando el precio del medicamento, con los prejuicios lógicos, ¿no? Que es que el vecino no va a poder acceder al medicamento porque van a subir los precios. Entonces, esta es la discusión de fondo. Estamos discutiendo acceso al medicamento o no acceso al medicamento. Ahora, además hay un tema importante, ¿no? Porque hay dos ministros que se han excusado de la Corte. Uno era abogado de la firma, ¿no? Ahora yo pregunto. ¿Quién? Los dos nuevos, Rosati y Rosencrantz. Ahora pregunto. ¿Y por qué se excusaron? Porque ya participaron, fueron clientes o parte de esos grupos. Uno de los el que presenta el recurso en la justicia ordinaria en el 2012. Por eso ¿A favor de Pharmacity? Exacto. Era abogado. Es una movida de Quintana. A ver, el tema es este. Digo, si los otros tres miembros, que son Elena Hayton de Nolasco, Lorenzetti y Maqueda, están con los otros dos. Es decir, a ver, son amigos de ellos, que le vamos a fallar en contra. Digo, es muy grave lo que está pasando. Y Alcira, vos tocabas cuando empezaba este tema, ¿por qué? Y porque el problema es que, además, si uno ve la situación internacional, es que están tratando de apagar el incendio de la crisis tirando nafta al fuego. Porque en el campo internacional lo estamos viendo, después de 30 años de globalización, sector occidental, se ha producido un crecimiento exponencial de la pobreza y el desempleo. Y a su vez aparece una crisis que es como crisis de sobreproducción por carencia de demanda. Datos del Banco Mundial. El 47% de la población del mundo vive con menos de $3, es decir, indigencia. Pero si uno sube hasta los que ganan menos de $6, que es pobreza, está rondando el 80%. Esto se confirma por datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El 20% de la población mundial concentra el 95.4% de la riqueza. El 80% concentra el 4.5%. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cuál es la respuesta? Bajemos el costo laboral. Bajar el costo laboral es incrementar la pobreza, el desempleo, etcétera, etcétera. Y además, esta globalización generó durísimos impactos económicos y sociales, incluso en los países centrales, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia. Fíjate lo que está pasando en Francia. Sí. ¿Qué hace ahora Trump? Va al proteccionismo. Sí, claro. Mientras Trump va al proteccionismo, pero ellos son los modernos que van a la apertura. Sí, bueno, Alemania, perdón, no, pero Alemania ahora empieza, desde hace ya un mes, está dando transporte gratuito, porque entiende, no solamente que hay un tema de contaminación, sino también entiende que tiene que liberar recursos de los trabajadores para que puedan volcarlos para dinamizar su economía. Inglaterra está poniendo límites en las tarifas respecto del salario de o los ingresos familiares de esas personas. Bueno, estamos yendo hacia un mundo proteccionista y de proteger a los ingresos familiares, y nosotros vamos en contrario. ¿Y ustedes esto lo habían rechazado, lo de Pharmacity siendo gobierno? Sí, nosotros lo habíamos rechazado porque además, lo que decíamos antes, digo, se monopoliza... El ministro Colia, que era ministro de Salud de la anterior gestión en la provincia, lo rechazó y también con duros argumentos. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué queda para hacer? No, a ver, nosotros el 26... Porque además lo que se en la legislatura bonaerense, en la Cámara de Diputados, el 26 vamos a discutir el proyecto de mi autoría, que es muy simple, es un solo artículo donde yo lo que planteo, digo, el artículo 14 es taxativo, que básicamente, aunque parezca mentira, ¿no? Es básicamente lo que ataca a Pharmacity, lo explicaba yo al principio, que es de ese denunciativo, entonces hubo una omisión involuntaria, las sociedades anónimas pueden estar. Entonces, dejo claro, es una ley aclaratoria de una ley anterior, ¿no? Por supuesto, con una argumentación, una fundamentación muy larga. Entonces, lo que esperamos es que los legisladores Cambiemos acompañen, y también que la gobernadora acompañe, Gustavo, porque ¿qué es lo que pasa acá? Yo veo a la gobernadora muy sensible, muchas veces hablando a la Cámara, que dice que visitó a Rosa, a Isidro Casanova, que visitó a Juan Ramos Mejía, que le contó que no llegaba a fin de mes, que esto, bueno, que le diga que ella está a favor de los grupos económicos que le van a dificultar que esa señora pueda acceder al medicamento. Claro. Que le diga a la gobernadora. Sí, porque hasta ahora no ha emitido opinión. Claro, hasta ahora no ha emitido opinión. Entonces, queremos que se pida.
sabemos cuál que piensa, ¿no? Porque la gobernadora es Macri y es el equipo. Es amiga de Quintana, ¿qué va a hacer? Bueno, y en todo este contexto, está aquí el consejero de la magistratura, ustedes también vienen con problemas los abogados. Sí, tanto que se discutió el año pasado el tema de la reforma laboral. Sí. Bueno, los primeros en flexibilizar fuimos los abogados. Salió una nueva ley de honorarios, por la cual hasta ahora en todos los casos que se viene aplicando, los abogados ganan menos honorarios que con la vieja ley que supuestamente era mala. Ahí, ¿no? Ahí en pantalla tenemos un ejemplo de lo que es la ley local de la ciudad, la ley de la provincia de Buenos Aires y la que se dictó a fines del año pasado, que se aplica a la justicia nacional y federal. Fíjate, en provincia de Buenos Aires, un divorcio son casi 40.000 pesos. En la ciudad de Buenos Aires, en los juzgados civiles nacionales serían 5.400. Y te digo, salieron regulaciones este año y están regulando 5.000 pesos, redondo. Eso por un divorcio que tenga todas las incidencias que se te ocurran. No es por mutuo acuerdo, diríamos, ¿no? No, si fuera un mutuo acuerdo, son... ¿Por qué este ajustazo que le hacen a ustedes ahora? ¿Por qué? Mirá. ¿Qué hay? En algún momento el presidente se había quejado de los abogados laboralistas. Sí, hablaba de la industria del juicio, claro. Que yo me cansé de decir, acá lo que hay es industria del incumplimiento, ¿no? Claro. Incumple el empleador, incumple la RT y la culpa la tiene el trabajador y el abogado que lo defiende. ¿Sí? Y lo mismo sucede, digo, ART, el Estado que es el principal empleador en negro, lo mismo sucede con las compañías de seguros que tienen que pagar los honorarios porque nunca pagan las indemnizaciones que tienen que pagar oportunamente, entonces van a juicio y después se quejan de los honorarios de los abogados. ¿Sí? Entonces, esta situación en la que salió una nueva ley de honorarios y antes lo escuchábamos a Omar Plaini que decía ningún dirigente gremial va a perjudicar a sus afiliados. Bueno, Rizzo sale a festejarlo con bombos y platillos esta ley y dice que es buena y la verdad es que cada colega que le están regulando honorarios en distintos juicios, lo mismo pasa, por ejemplo, algo que se resuelve relativamente rápido, los amparos de salud, hoy en día están regulando alrededor de 10.000 pesos cuando antes se regulaba entre 15 y 25. O sea, todo para abajo. Ahora hay que combatir la inflación. Claro. Hay que entender. Sí, claro, los abogados también estamos, no sé, vamos a empezar a cerrar los estudios jurídicos. Doctor, arregle antes de que le fijen los honorarios. Pero perdón, hay alguien de quien no se olvidaron, o un sector del que obviamente no se olvidaron. Vos sabés que antes, con la ley anterior, los abogados que trabajaban en relación de dependencia tenían una herramienta de presión contra su empleador. Si no le pagaban, por ejemplo, en caso de un despido, una indemnización, bueno, se presentaban en todos los juicios en los que habían actuado y pedían regulación de honorarios. Bueno, ahora la nueva ley se lo veda. Pero bueno, Lipera es parte del gobierno, ¿no? Van contra todos, menos contra sus pares. Sí, está claro. Alcira, ¿cómo estarías calificando a este gobierno? Mira, yo creo que es no el mejor equipo de los últimos 50 años, sino el peor. Realmente, esto es una continuidad, ¿no? Martínez de Oz, Cavallo, y esto es el final de este ciclo. Fíjate que exacerban y profundizan las mismas políticas. En el campo educativo, la idea de deteriorar la educación pública no es inocente, porque si están dispuestos a marginar a un 30-35% de la población, no le podés dar el poder de la educación, porque se dice la información es poder, la educación es un poder mucho mayor. Entonces, hasta la dictadura militar, vos tenías un sistema educativo público, el mejor de América Latina y mejor que el de Estados Unidos, que había dado 3 premios Nobel en ciencia, de tipo de jardín de infantes a la universidad, etc. Martínez de Oz hace el primer deterioro, que es la provincialización del sistema primario, que es el comienzo de la atomización. Viene Cavallo y la Ley Federal de Educación es la atomización del sistema secundario. Y ahora estos terminan eliminando la paritaria nacional docente de manera tal que el sistema explota. O sea, esta continuidad la tienen. Todo el tema de las privatizaciones empieza por gesta las condiciones
la dictadura militar por el tema del endeudamiento externo, etcétera, viene el menemismo con las privatizaciones, con la desregulación total, y ahora tenés un gobierno que hace lo mismo y quiere profundizarlo. Por ejemplo, en todo este esquema, y más allá de los intentos que en el campo social se hayan hecho, de los intentos de articulación latinoamericana, pensá que la Argentina en estos 40 años perdió el polo industrial ferroviario. Exportábamos... Hoy nos enteramos que INVAP está dando pérdidas. Exacto. INVAP. Es lo único que quedó. Empresa de reconocimiento internacional, a nivel mundial. Fíjate, el polo industrial ferroviario, el polo industrial naviero, el polo industrial aeronáutico, el polo petrolero. Destruiste el sistema nacional de ferrocarriles, destruiste la flota mercante y naval. Es una locura. ¿Qué te quedaron? Dos áreas, que fue el desarrollo de energía y el desarrollo de INVAP. ¿Qué han hecho? Evidentemente la Argentina tenía potencial, ganás una licitación sobre un reactor nuclear en Holanda frente a Francia o Corea del Norte. Y además el único país de América Latina capaz de producir satélites, es decir, tecnología de avanzada. ¿Qué van a hacer? Y ahora quieren privatizar el ARSAT. Es tremendo. Dársela a Estados Unidos, que también es darle... La soberanía. Claro, la soberanía del espacio. La soberanía. Entonces, estos son continuidades. Esto es el neoliberalismo, que lo único que jerarquiza es la ganancia de bancos y corporaciones, cierro, desde una mirada empresaria. Los empresarios nunca se fijan en la problemática social. Para ellos el tema es costo, beneficio, precio, venta. Planilla Lo Excel. social es problema de otro. Totalmente. Eso cuando sos empresario puede ser. En todo caso, como empresario, bueno, le tiro una indemnización. Ahora, si vos sos un político, tenés que ver lo social. Sí, sí. Y esto no les interesa. Por eso, absolutamente el desprecio, el maltrato hacia el drama de Lara San Juan. Sí, totalmente. Y no es problema de ellos. Sí. Silvina, ¿y económicamente cómo termina esto? La verdad que yo creo que es totalmente inconsistente, insustentable a mediano y largo plazo. Todavía tienen paños, si se quiere, para en estos 2 años que les quedan de gestión, poder emparchar todas estas situaciones con tema de endeudamiento, porque el capital más grande que dejó el gobierno anterior fue el desendeudamiento. Pero lamentablemente, como decía también recién Alicia, esto no genera puestos de empleo de calidad. Claro. Y los sectores económicos que generaban puestos de empleo de calidad, que eran los sectores que tenían inteligencia agregada, se van a privatizar o se están achicando o se reducen. Nosotros con el sector financiero o con el sector primario no podemos generar los puestos de trabajo para incorporar la demografía que generamos todos los argentinos durante todos estos años. La verdad que, si me permitís, digo, vos le preguntabas a Alicia cómo calificarías a este gobierno, y yo los calificaría de ventajistas. Vinieron para sacar ventaja, para estar de los dos lados del mostrador y tener buena ventaja para sus propios gobiernos. Y más fuerte todavía, creo que es un gobierno de apátridas. Gobierno, perdón. De apátridas. ¿De? Apátridas. Ah, de apátridas. ¿Políticamente hay reacción? ¿Del gobierno? No, del peronismo, de la oposición. Bueno, está empezando a haber tibios intentos, ¿no? Yo creo que... Salvo Servini y Curia. No, pero a ver, yo creo que hay dos problemas en la Argentina, ¿no? Un problema es el gobierno, que hicimos entre todos una descripción clara de lo que es el gobierno actual. El otro problema es la oposición, ¿no? Y estamos pensando más en términos de oposición, y me parece que los que estamos del otro lado o los que pensamos distinto al gobierno tenemos que pensar o construir una alternativa de gobierno. Y eso es lo difícil, y eso es donde estamos intentando aportar desde el Frente Renovador, a construir una alternativa de gobierno. Gracias, Gracias a todos, Gracias, doctor. Bueno, nos vamos a la pausa. Intenso el programa de hoy con muchos temas calientes que te enterás aquí en Minuto 1. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por habernos acompañado durante toda la semana, por permitirnos liderar, gracias a usted, este espacio junto a la realidad sin ambigüedades, aquí en Minuto 1, en la pantalla de C5N. Buen fin de semana, el lunes a las 20, firmes, para seguir marcando la realidad, mostrándote lo que otros cada vez te muestran menos, o para contarte lo que otros cada vez te cuentan menos. Ya llega de Paulo Cablan y Mauro Zeta, El Expediente, aquí en la pantalla de C5N.